Por eso es que todos tratamos de vivir una vida con sentido, una vida con propósito, pero cuando nos perdemos entre tantos caminos, entre tantas opciones que nos da la vida, nuestra vida se nos pasa y no la vivimos como tal, en abundancia, como Cristo la diseñó. Y por eso es que existe este curso en esta iglesia, y bienvenidos son todos los que están acá llegando. La Anita Rosa, la Nildita, había visto por ahí a la Leti, si no me equivoco. Chuquito también. Alexito llegó, bienvenido Alexito. Todos saludando acá. Gracias por saludar, chiquillos, bienvenidos a la clase. Y es tan verdad lo que dice esta canción. Nuestra vida, la vida en Cristo, me hizo recordar el Salmo que estuvimos estudiando la semana pasada. Ese era les digo el tiro, el 124. El Salmo 124 que dice, ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? De nuestro lado, yo creo que Jesucristo estuvo de nuestro lado al estar en la cruz y al hacer lo que su misma palabra dice, que Él tomó nuestro lugar. Así que vamos a ir entrando en materia para poder ir aprendiendo y darle a nuestra cabecita lo que necesita. ¿Ya? Vamos aquí a activar la PPT. Permisito, dijo Monchito. Ahí me quedo yo. Ya. La canción se llama... Les digo al tiro. Aguántame un cachito, Elita. Creo que se llama Mi Vida. Sí. Estoy casi seguro que así mismo se llama la canción. Mi Vida. Estoy buscando. Es bonita. Importante. A mí me hizo reflexionar. Siempre me ayudan las canciones a pensar en lo que la Biblia dice. No la encuentro aquí el nombre, pero se llama Mi Vida, si no me equivoco. Es de René González, es el cantante. ¿Ya? Entonces, ahí está. Este es uno de los textos bíblicos que estuvimos estudiando la semana pasada. Dice, pues sí, por la transgresión de un solo hombre, de eso estuvimos hablando. Ese hombre es Adán. Por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte. Con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre también. Ese hombre es Jesucristo. ¿Ya? Por lo tanto, dice Pablo, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Así que esa es la vida que Dios nos da a los cristianos es una nueva vida, una vida que se origina desde el sacrificio de Cristo. Y para allá vamos a ir en la clase de hoy, no sin antes recordar una pregunta importante que fue esta que hicimos la semana pasada. Y dice, ¿en qué te pareces? Decía la pregunta. ¿En qué te pareces a Adán y Eva? ¿Te ha ocurrido alguna situación similar? ¿Ya? Recordemos que Adán y Eva fueron los primeros que creyeron más a lo que dice otra fuente, en este caso el diablo, que lo que Dios dice. Y por eso fueron los primeros desobedientes, porque le creyeron más a lo que el diablo les dijo. Él solamente los tentó, no los empujó a caer. Eso es importante de recordar. No los empujó a caer, los tentó. Tentó a Eva, sobre todo en la primera vez, cuando le dice que si come del fruto podría ser como Dios. Y ella sintió codicia, quiso serlo. Y le pareció que el fruto era bueno para comerlo. Adán también cometió un error al escoger. Cuando fue su esposa, escogió él, sabiendo lo que Dios le había dicho en primera persona. Adán cometió el error y escogió comer la fruta. Y por eso la Biblia también lo señala claramente. Pablo también se lo dice a Timoteo.
Por lo tanto, esta pregunta era muy importante. Yo creo que más de alguno la ha pensado. ¿Cuánto le ha creído usted más al diablo? ¿Le ha creído más a otras personas que al Señor? ¿Mm? ¿Sabe usted la diferencia entre lo que Dios dice y lo que otra persona dice? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es verdad? ¿Dónde está la verdad? Porque la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, en Dios encontramos la verdad. Lo que Dios dice es la verdad. De hecho, sus palabras son verdad. Eso dice la misma Biblia acerca de la propia palabra de Dios. Este libro maravilloso, y yo lo tengo aquí abajito aquí. Lo tengo en libro, lo tengo en aplicación, en el celular. Lo leemos en la iglesia todos los días. Es por eso. Es porque nos provee la verdad, nos muestra para dónde ir, nos revela. No es que nos informe solamente, nos revela algo que por nosotros mismos, los seres humanos, no podríamos lograr entender. ¿Ya? Y bueno, el ser humano tiene sus caminos, ¿no es cierto? Tiene sus opciones, la ciencia, la historia. Han tratado los hombres de descubrir y todavía piensan, buscan el universo, en las estrellas, en la Vía Láctea, buscan el propósito del mundo, de la vida, el sentido de la existencia. Todavía se hacen la pregunta, ¿fuimos seres creados o fuimos producto de un subproducto de las galaxias, de la evolución, etcétera? Todavía el hombre se hace esas preguntas. Y todavía el hombre llega a conclusiones en base a esas teorías. Son teorías. Sin embargo, la Biblia no nos enseña eso, nos enseña otras cosas que son reveladas, porque por nosotros mismos no podríamos conocerlas. Entonces, la segunda pregunta es bien importante. ¿Tú has querido encontrar seguridad y propósito fuera de Dios? Hay mucha gente que le da seguridad, sentido de la vida, ser muy racionales. Y todo lo quieren comprobar científicamente. Sin embargo, hay muchas cosas que no son comprobables científicamente, sobre las cuales nos han enseñado muchas cosas en el colegio. Pero bueno, el hombre, cada ser humano tiene la opción, ¿ya? Los cristianos hemos escogido creerle al Señor. Y eso no significa que creerle al Señor sea irracional, para nada. Yo me considero una persona irracional, pero hasta que no le he creído a Dios, cosa distinta, porque aunque Dios tenga muchas razones, yo escojo si le creo o no. Yo escojo si le creo a Dios. Por lo tanto, a veces parece ser que ese fuese el motor que empujó a Adán y a Eva. Eva tenía muchas ganas de conocer, de saber rápidamente, muy fácilmente. Quería comerse la fruta para el tiro. Y eso también lo estuvimos hablando en la clase pasada, que Dios, en realidad nunca Dios ha querido ocultarle la información al ser humano de lo que está, del conocimiento del bien y del mal. Nunca Dios lo ha querido ocultar. Al contrario, Él ha querido enseñarnos eso. Pero Eva lo quería rapidito nomás. Sin hacerlo a través o al alero de su creador. Y eso fue, parece que, lo que le dio resultado a Satanás con Eva. ¿Cuántas veces usted ha querido a lo mejor encontrarle toda la seguridad de la vida? Se la ha querido encontrar por las suyas. Sabiendo mucho, entendiendo mucho, sabiendo muchas cosas, sabiéndose la Biblia de tapa a tapa, como la religión, los religiosos de la época de Jesús lo hacían así. Se sabían la Biblia letra por letra prácticamente. Se la tatuaban aquí. Se la escribían en la ropa. Para no olvidarla. Pero no se puede conocer a Dios a través del conocimiento simplemente teológico en términos formales. Se requiere creer. Esa es la diferencia. Y cuando uno cree, obedece. El que cree, entonces ese puede ir a tomarse en serio lo que dice Cristo. Si me amas, entonces guarda mis palabras. Porque crees que Cristo es el Hijo de Dios.
Así que bueno, voy a leer algunos comentarios. Parece que me están llegando varios. Permisito, dijo Monchito. Vamos a leer aquí. A ver. Mucho etiquetada. La Escarlecita Casanova dice sí, lamentablemente sí. Me imagino que respondiendo a la pregunta si te has parecido a Adán o a Eva. El Claudito Casanova dice sí, yo encontraba mi seguridad en mi trabajo. Hola Lorenita, buenas noches, bienvenida. Tío Patito, bienvenidos todos los que vienen llegando. Ya, así que bueno, partiendo de este contexto, estoy haciendo un breve resumen, un recordatorio de la clase anterior. Vamos a avanzar entonces hoy día. Y tenemos que recordar que hay dos cosas. Hay mentiras y hay verdad. El diablo es el padre de mentira. Así lo enseñó Jesucristo y dijo que Satanás es el padre de mentira. Él es el que inventó la mentira. Y todavía usa esa estrategia para engañar a los seres humanos. Y vaya que le funciona. La Francesquita Olmedo me está contestando aquí en el chat. Dice, colocaba mi seguridad en las personas y sus opiniones. La Happy Flower me dice, sí, también he querido encontrar seguridad fuera de Dios y no me ha traído para nada buenas consecuencias. No hay problema, tía Medita, bienvenida. Me está pidiendo disculpa ahí. Bienvenida a la clase también, tía Media. Entonces tenemos estas dos fuentes, ¿ya? A Dios diciéndonos algo y tenemos otra fuente diciéndonos mentiras. Me he dado cuenta que a veces ni siquiera el diablo es el que miente tanto. A veces en mi propia cabecita, que está tan preseteada con cualquier cosa menos lo que Dios dice, que lo único que hace es dar vuelta, divagar y recordar cosas que no dice Dios. Cosas que aprendí de mi papá, de mi mamá, de mi amigo, de mi amiga, que descubrí por mí mismo, etc. Pero que no se ajustan a la verdad. Por lo tanto, teniendo eso en mente, es que vamos a avanzar. Ahí está lo que recordamos la semana pasada. Esto fue lo que llevó al hombre, Adán y Eva, a pecar, pues. A pecar. Entonces, pecar es desobedecer una instrucción de Dios, una norma de Dios. En este caso, la única cosa que Dios le dijo, no coman de este arbolito y esta fruta, le dijo el Señor a Adán y Eva. Le dijo, no lo hagan porque si lo hacen van a morir. ¿Y qué hicieron los niños? Desobedecieron. Así que era totalmente justo. Aunque justamente merecemos nosotros también ahora, al igual que Adán y Eva, hemos pecado. ¿Ya? También hemos infringido por lo menos una, mínimo. O sea, seamos honestos, si no ¿para qué? Cualquiera que haya leído la ley de Dios, la ley de Dios no está para salvarnos. La ley del Señor está para ayudarnos a identificar el pecado. Para eso está la palabra de Dios y señala claramente el Señor en su palabra lo que Dios aprueba y lo que Dios reprueba. ¿Ya? Y no está puesta para controlarnos. Eso es importante. Sino que para revelar, mostrarnos a nosotros, porque el Señor ya nos conoce, para mostrarnos a nosotros mismos cómo hemos fallado en cuanto a obedecer al Señor. Hemos sido desobedientes. Así que por lo tanto es justo que merecemos entonces la ira de Dios por causa de esa deliberada rebeldía. ¿Ya? Me están llegando respuestas. Dice, tío Pato, dice, sí, yo en mi capacidad y mi autosuficiencia y en la opinión de la gente. Bien, tío Patito, gracias por reconocerlo. Jorgito Pablo, yo todavía pongo mi seguridad en las personas y púchame que me ha traído malos ratos. Bien, Jorgito, por ir reconociéndolo. Súper. Bienvenida, Tila. Buenas noches. Tilita, ¿cómo estás? ¿Cómo están por allá todos? Un saludo para todos en Liquiñe. Riquito Torres dice, yo muchas veces encontré seguridad en mi propio esfuerzo y en mi autosuficiencia. Encontraba que nada me complicaba hacer porque fui tan autónomo que me las rebuscaba y aprendía. Puras mentiras en mi cabeza. Orgulloso por no pedir ayuda y recontra malo para mi vida. Consecuencias que sigo aprendiendo a lidiar hasta hoy para considerar a otro y aprender
a relacionarme. Bien, Riquito, gracias por tu testimonio sintetizadísimo, muy cortito. Entonces, bueno, es legal, es algo justo. Cuando hablamos de las consecuencias del pecado, es algo que tiene un aspecto legal. El otro día hablábamos ahí en el Relacionados con los chiquillos, con Alvarito y con May. Si Dios no fuera justo, no podríamos confiar en Dios. Y no sería Dios. Porque sería una persona, un ser no confiable. No podríamos confiar, no podría ser Dios. Y todo lo que Él hizo, la persona de Cristo hizo en la tierra, se hubiese desmoronado, hubiese sido un montaje. ¿Ah? Cosa muy difícil de demostrar lo opuesto. Nunca alguien ha podido realmente con verdad poder demostrar que esto fue un montaje. Para nada. Se echa prácticamente la historia encima, una cantidad de historia, porque la Biblia tiene muchos años que registra toda la historia del hombre y Dios. Por lo tanto, Dios es sumamente justo. Yo creo que hay que tener más fe para no creer en Dios que más fe que para sí creer en Dios, o al menos aceptar la evidencia. ¿Ah? Es simplemente eso. Ahora, que si yo pongo mi fe en Cristo, ese es un tema de fe. ¿Ya? Pero por lo menos aceptar que esto es verdad y que es realidad todo lo que ha ocurrido con Cristo Jesús en la cruz, al resucitar, la Biblia, las profecías y todo lo que la Biblia enseña. Es tan abrumante la evidencia que es muy difícil no creer en Dios. Pero bueno, hay gente que sí lo hace y es respetable. ¿Ah? Por supuesto que sí. Pero por supuesto que no pudiera desear que alguien no crea en Dios. Yo deseo que ojalá todas las personas crean en Dios porque Dios quiere que todos lo conozcan. ¿Ah? Por eso enseñamos, por eso hablo, por eso estoy en este vivo, por eso estoy en Facebook. Por eso etiqueto a mis amigos. ¿Ah? Porque quisiera que todos pudieran darle una oportunidad pequeña a considerar lo que Dios dice. Entonces Dios es justo, retomando el tema. Estaba hablando de eso. Dios es justo. Y las consecuencias entonces de quebrantar una ley, fíjense que no solamente las tuvieron que vivir Adán y Eva en Génesis. ¿Ah? Porque cuando usted, por ejemplo, pongamos un ejemplo, se me ocurrió ahora, va a recibir visitas y les prepara una mesa riquísima, prepara un banquete. No va y compró lo primero que encontró en el negocio al frente. O no abre solamente el refri y saca, no sé, mantequilla y pan pelado. Se va a esforzar por ponerle algo más. ¿Ah? Alguno hará su asadito, su comidita rica, algún pastelito, va a comprar algo rico para poner para beber. ¿Ah? Y usted prepara todo un banquete. Y resulta que sus invitados en último momento le dicen, ¿sabes qué? Llegan hasta la puerta de la casa y le dicen, ¿sabes qué? No queremos cenar contigo, nos vamos. Porque me ofrecieron otro banquete que a mí me gusta más. Y se van. Usted queda con todo ahí, pues. También tiene una pérdida. ¿No es cierto? ¿Quién se va a comer todo lo que usted compró? ¿Quién se va a comer toda la comida rica, los bebestibles y toda la presentación que a lo mejor tuvo en la mesa? Todo eso se queda, como decimos en buen chileno, decimos que se queda el cariño botado. Se quedó todo el cariño botado ahí. ¿Ah? Y bueno, algo parecido, ya es solamente un ejemplo para tratar de procesar esto, es más o menos lo que ha experimentado Dios. Porque Dios no solo les puso la mesa, les puso todo al ser humano. Hizo todo el mundo, lo hizo hermoso, maravilloso, como están aprendiendo los niños a todo esto en Easy Club. Están hablando de la creación. Dios lo hizo todo, pero espectacularmente maravilloso y sofisticado. Ya hizo un huerto espectacular. De hecho, todavía los seres humanos nos deslumbramos cuando vemos, no sé, un atardecer, un amanecer, la montaña, la nieve, el mar, en fin, una playa bonita, un paisaje del sur de Chile. ¿Ah? Porque Dios lo hizo así, maravilloso, porque tenía a dos seres humanos, a uno primero, Adán, y después, más encima, para que no estuviera solo, dice, voy a hacer una compañera, una ayuda idónea a Eva, y los puso ahí y le dijo, ya chiquillos, mire, ustedes administren esto, yo les paso, vayan, coman, disfruten,
multiplíquense, disfruten la vida que yo les doy, y lo único que les voy a decir, no se coman ese frutito del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué pasó? Ellos escogieron entonces no comerse, en el ejemplo que yo daba, el banquetito que yo le hubiese dado a mi amigo ahí y que me dejó botado. Ellos decidieron no sujetarse al Señor y no disfrutar de lo que Dios les dio. Por lo tanto, obviamente si Adán y Eva rompieron este límite que el Señor les ha dado, que él mismo se rige por la justicia, no solo se le aplica a Adán y Eva, él mismo se rige por la justicia. Porque él, antes de ser fiel a usted y a mí, y a Adán y Eva, y a su pacto, y a la historia del pacto a través de la humanidad, es fiel a sí mismo. Por lo tanto, es justo y merecido el castigo y la consecuencia, en realidad, que más que un castigo, Dios no maldijo. El Cecitar lo aclaró súper bien el otro día, yo se la estoy capturando aquí, voy a duplicar lo que el Cecitar nos enseñó en la clase. El Señor maldijo a la serpiente, pero no maldijo a Adán y Eva, sino que les permitió las consecuencias que Dios ya había dicho antes. Y ellos, haciendo uso de su libertad, que todos tenemos hoy día, por eso el cristianismo no es obligado, por favor. Si tú estás ahí escuchándome, tienes que saber, el cristianismo no es obligado. La religión obliga y hace presión, juega con la culpa, es que tú tienes que. Pero el cristianismo no, el Señor nunca lo ha hecho así. Entonces, como el Señor no los obligó, sí, por supuesto que permitió las consecuencias. Claro, porque a través de las consecuencias podían tener una segunda oportunidad para conocer al Señor. ¿Ya? Y eso está ahí en Génesis capítulo 3. Ahora, volviendo al asunto del pecado, por causa de la rebeldía. ¿Por qué rebeldía? Porque Adán sabía lo que no tenía que hacer, lo tenía pero clarísimo. Se lo había explicado a Eva. Le había dicho a Eva que no lo hiciera. ¿Ya? Y después Eva comió de la fruta y le ofrece de vuelta. Ahí Adán escogió deliberadamente, con uso de razón, no hacer lo que él sabía muy bien. Y eso se llama rebeldía. Por lo tanto, era totalmente justo que el hombre conociera entonces lo que Dios había ya establecido como límite, la muerte. Parece que la pantalla se ve un poco, me estoy dando cuenta. Voy a achicar, a ver si ahí se ve mejor. Ya, vamos a ver cómo se ve. Entonces, como les iba diciendo, nuestro esfuerzo por conseguir seguridad y propósito separados de Él es el problema que tuvo Adán y Eva, y es el problema que tuvo la humanidad de ahí en adelante, y es el que usted y yo todavía vivimos. Todos, como ustedes reportan aquí también en el chat, de hecho voy a leer algunos más porque me han estado escribiendo. La Osita dice: encontraba seguridad en mí misma, mis habilidades, mi autosuficiencia. Darme cuenta ha sido difícil. Sí, yo te entiendo, Osita, a mí también me ha pasado. Sin embargo, mi esperanza está en que Dios me sana siempre que actúe de su mano y bajo su norma. Toda la razón, Osita, muy bien. Jorgito Pablo dice: he fallado toda mi vida en obedecer a Dios y lo sigo haciendo. Practicaré en no hacerlo. Muy bien, Jorgito. Ahí está el Estebancito, Esteban Fuentes respondiendo: sí, tío, yo igual pongo mi seguridad en la gente. Súper bueno ahí sus confesiones, chiquillos. Por lo tanto, ahí tenemos algunos ejemplos. Cuando ustedes dicen yo pongo la seguridad en la gente, eso es, por ejemplo, cuando uno busca tanto sentirse amado. Vamos a hablar de esto en el búsqueda, que en eso se ve nuestra búsqueda de significado. Tratamos de encontrar valor en la aprobación de las personas, en la aceptación que las personas nos dan.
nos dan. Muchos queremos ser monedita de oro, caerle bien a todos, que todos nos quieren, que todos nos amen, pero eso, la verdad, cuesta mucho. Y uno puede salir muy deteriorado de un esfuerzo así. No vale la pena. El Señor nunca lo ha querido. Al menos el Señor nunca lo ha querido. Por otro lado, ¿cuántos no hemos buscado sentido y propósito y seguridad en las cosas materiales como el dinero, el trabajo o lo que el dinero puede comprar en general? Como bien acusó Jesús, no se puede servir a dos señores. Porque o sirves a uno y engañas al otro o viceversa. Y el dinero es un Dios muy poderoso todavía. Porque con dinero, no sé, pues con dinero usted se compra un auto y parece que tener auto es tener felicidad. Con dinero se compran asados, es como parece que los asados traen felicidad. Con dinero se compra una carrera, estudios universitarios, parece que eso nos diera seguridad y valor a los seres humanos. Cosas que yo no comparto. Después de haber pasado por esos propósitos equivocados y darle la oportunidad a Cristo, no comparto en absoluto. ¿Ya? Yo creo en lo que dice aquí el texto. Dice que su Hijo Jesucristo llegó a ser nuestro sustituto, experimentando la ira que nuestra rebeldía merecía y pagó por nuestros pecados. Por eso es que la muerte de Jesús es la máxima evidencia del amor de Dios por nosotros. Cuando usted le cree eso a Dios, de que Cristo Jesús es la máxima prueba de amor por usted, no por la humanidad en general, por usted, con nombre y apellido. Porque Dios le conoce con su nombre y apellido. Dice que la Biblia dice que te conoce desde en que fuimos un embrión. Un embrión fuimos hechos en el vientre de nuestra madre y ahí el Señor ya nos pudo ver. Ya nos veía, nos conocía, de que fuimos una celulita así, un cigoto, 2 células, 3 células. 4 células. De ahí en adelante el Señor ya sabía quién eres tú y quién soy yo. Entonces Cristo murió por todas esas personas como el pago. Él. Para que entonces ahora nosotros no tengamos que experimentar la muerte eterna. Y eso es lo que dice el texto. Debido a que Cristo pagó por nuestros pecados, nuestra relación con Dios ha sido restaurada. O puede serlo si es que todavía no lo es. ¿Ya? Y nos permite participar de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios, de la comunión con Él, de estar unido a Cristo. Y por supuesto eso permite reflejar al mundo el amor del Señor. Claro que sí. Y esa es la clase de vida, esa es la clase de significado que le da Dios a la vida. Ya no le da el significado trabajar solamente, aunque probablemente muchos nunca puedan dejar de trabajar. Ya no le da significado a su vida estudiar, aunque puede seguir estudiando. Pero no es lo que le va a dar valor, sentido, propósito a su vida. Eso, algo finito que se va a deshacer, que se va a ir, sino que Cristo Jesús, el amor de Dios expresado en Cristo Jesús. Vamos a ir a leer un poco de Biblia al respecto. A ver, aquí vamos, ahí está. Voy a leer aquí otro comentario. No, perdón. No hay comentario. Dice el texto, el hombre no está perdido para siempre. O sea, no es necesario que esté perdido para siempre. Dios no se ha dado por vencido. Dios compró nuestra esclavitud del pecado por medio de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Se acuerdan que leímos anteriormente el versículo? Que por un hombre entró el pecado a toda la humanidad, de Adán y Eva en adelante todos hemos pecado, ¿ya? Pero Cristo ha solucionado ese problema en la cruz, ¿ya? Porque por medio de la muerte de Cristo en la cruz podemos tener un pago que sustituye, que redime el que yo tenga que volver a sufrir el castigo que es la muerte eterna, ¿ya? Por causa de mi pecado. Si yo acepto el pago de Cristo, de su sangre, su cuerpo, por eso los cristianos cenamos, por eso hacemos Santa Cena en el culto de los días viernes, porque ese es lo más significativo que debería ocurrir en la vida de un cristiano, es saber que Cristo pagó por mí,
que le pagaron la salvación, usted tenía que pagarla si usted no ha dejado de ser pecador. ¿Ah? Yo yo todavía me equivoco y sigo pecando, pero gracias a Cristo tengo la relación, el pase para tener, el pase para tener una relación correcta, íntima, estrecha, de amor, sin estorbos, con Dios mismo, a través de Jesús. ¿Ya? Y por eso el texto dice ahí, el dominio de Satanás puede ser deshecho, el dominio de la mentira. ¿Ah? Y podemos reinar con Cristo, podemos ser restaurados a la seguridad y significado por los cuales fuimos creados originalmente, como lo hizo el Señor con Adán y Eva, ¿ya? Y para tener entonces vida eterna. Ahí está una pregunta muy importante. ¿Aceptaremos la muerte de Cristo? Esta es una pregunta bien importante, creo yo, y que le da todo el piso al búsqueda de significado. Todo lo que viene después en cuanto a los problemas, las chaladeces que ya le hemos llamado coloquialmente aquí en la iglesia, están sustentadas en lo que vamos a estudiar en estas clases. ¿Aceptaremos la muerte de Cristo como el pago por nuestros pecados? ¿O usted va a pasarse toda la vida queriendo ganarse como don bueno el cielo? Eso no es cristianismo, eso es religión. Hay que decirlo al tiro y hay que explicarlo nuevamente para los que nunca han hecho el Relacionados. Eso se explica en detalle en el Relacionados. Los invitamos a que, si hay algún amigo aquí que venga por primera vez escuchando, segunda, tercera, y quiere saber más en detalle lo que yo estoy esbozando acá, hay un curso en la iglesia, pídaselo a la persona con la quien usted está en contacto, que es parte de la iglesia, para hacer el Relacionados y entender bien esto. Porque, insisto, el Señor no obliga. El Señor enseña, educa, informa para que usted y yo escojamos con la misma libertad que Dios le dio a Adán y Eva. Por lo tanto, es una pregunta para que usted escoja si quiere o no quiere aceptar la muerte de Cristo como el pago por sus pecados. Si lo hace, descubrirá lo que dice el autor. Describiremos así las poderosas implicancias de nuestra salvación. ¿O continuaremos siguiendo las mentiras y engaños de Satanás? Tiene tantas mentiras el diablo. De hecho, el reino de las tinieblas se sustenta mayoritariamente en base a mentiras. Que sí, efectivamente, el dinero hace feliz. Y si no hace feliz, harto que sirve, dice el dicho popular. Ayuda harto el dinero, claro. Yo también he sido bien feliz sin dinero. No tener problemas, que cuando uno no tiene problemas, ahí está feliz. Teniendo salud y dinero, dice otro por ahí, estamos súper bien. No necesito más. ¿Por qué? Porque nos da mucho sentido. Nos da mucho sentido siempre tener dinero, ¿cierto? Estar estable, no tener una enfermedad. Los miedos son algo muy, muy humano. El ser humano siempre está arrancando de los miedos. A veces no los reconoce nomás. Miedo a tanta cosa. Miedo al COVID. Miedo a la muerte. Miedo a perder el trabajo. Miedo a la escasez. Miedo a las personas. Miedo a las caras. Miedo a fracasar. Y tantos miedos que nos hacen huir de la vida más que disfrutar la vida. Que nos hacen escapar de lo que nos toca vivir en el día a día porque no tenemos todo bajo control, en vez de disfrutar el día a día de la vida que Dios le da. Por lo tanto, el diablo siempre está tratando de tentarnos en nuestras debilidades aquí en nuestra cabecita. Y tiene todo un sistema muy bien elaborado y trabajado para eso. Entonces la pregunta aquí para muchos de ustedes es, ahí está la Conita diciendo, a mí se me había olvidado. Qué bueno, Conita, que lo estás recordando entonces en la clase. Se me había olvidado, dice la Conita. Tal vez puede ser que usted se sienta inseguro ya de su relación con Dios.
Si se siente inseguro, haga un dedito así o yo me siento inseguro, porfa. Si quiere contestar a la pregunta aquí participando en el chat en el Facebook. Si usted se siente inseguro de su relación con Dios, es importante entonces que vayamos al meollo del asunto. Que es esta pregunta que tiene que ver con Cristo. Es lo que tiene que ver con Cristo, lo que nos hace llamar cristianos, pues. No porque voy a la iglesia todos los viernes. No, en nuestro caso, pues hay gente que va a la iglesia los domingos. No porque siempre va al culto. No porque simplemente ofrende. No porque simplemente ore. No porque simplemente cante. No porque haga reporte. Eso no lo transforma automáticamente en un cristiano, pues. Nada que ver. Todas esas son prácticas que los cristianos hacen. Los cristianos hacen eso y lo hacen con gusto. Como los alumnos de casa escuela ahí que están con gusto recibiendo instrucción. ¿O no, chiquillos? Recibiendo corrección. Los cristianos quieren hacer eso. Quieren aprender, quieren crecer, quieren madurar. Quieren darle la pelea a su orgullo, quieren aprender a ser humildes. ¿Por qué? Porque han puesto su seguridad, su confianza en el amor de Dios, expresado a través de la evidencia máxima del amor de Dios, que es Cristo Jesús. De ahí, de Cristo Jesús, es que nos hacemos llamar cristianos, seguidores de Cristo. ¿Ya? Entonces, aquí están reportando, dice aquí Jorgito Pablo, sí, me siento inseguro. La Palomita, gracias Palomita también por responder, me siento súper insegura. La Anita Rosa, me siento insegura. Bien, qué bueno, chiquillos. La Techita, me siento insegura. ¿Se dan cuenta? Miren, están a veces cotidiana es la inseguridad de nuestra relación con Dios. Y eso se expresa en la inseguridad a la vida, en la inseguridad de quién soy, de para dónde voy. Allá está la mamá, hijo, en la pieza. Vaya para allá nomás. Se expresa en la vida cotidiana, se expresa en nuestra propia inseguridad. Porque no hemos conocido a Dios, porque no nos hemos centrado en Dios. Qué importante entonces reconocer. Si usted se siente inseguro en su relación con Dios, entonces vamos a Cristo, pues. Vamos al cimiento, vamos a la base, porque la casa, para que no se la lleve el viento, dijo Jesús, no se la lleve la tormenta, ni el agua, ni venga la ola, y se lleve la casa, tiene que estar puesta en la roca de Cristo. No podemos pagar por nuestros pecados nosotros mismos. Así que no se logra como el videito de Don Bueno, ni el buenómetro, con un currículum así de grueso, así el manso turro de acciones buenas. Porque aunque usted haga muchas acciones buenas y muchas cosas buenas, no puede usted salvarse por sí mismo. Es solo, única y exclusivamente gracias a Cristo. Porque yo no puedo pagar por mis pecados. Aunque me porte bien, intente portarme bien, en algún momento he roto la ley del Señor. Y eso me descalifica para pagar a mí mismo por mis propios pecados. Porque es un asunto legal y sencillamente así, legal. Siempre me ha sorprendido tanto que Pablo dice que el diablo no tuvo de qué acusar a Jesús cuando se presentó ahí a las puertas del infierno. Cristo podría haber ido al infierno, si es que el diablo hubiese tenido algo de qué culparlo, pues. Pero no tuvo nada que culpar a la persona de Cristo. Por lo tanto, injustamente fue a la cruz. Fue por una causa injusta porque él murió no siendo culpable de la condena por la cual murió. Sí, pues. Él no tenía que morir, pero murió. Era el único que no tenía que morir. Y murió por usted y por mí. Para pagar el precio de nuestro pecado. Así que Él lo regaló. Es un don gratuito. ¿Ya? Hola. Hijo, por favor. Ya. Mi amorcito, ¿puede venir a ver a Lucas, por favor? Disculpen, chiquillos, tengo una interrupción aquí. ¿Qué quieres?
Ya, bueno, venga a saludar y se va a la pieza. Ya. Hola. Ahí está Luquita. ¿Quiere saludar aquí? Sí. Ya, pero saluda bien, pues mira, ahí está la cámara. ¿Cómo están? No te van a hablar porque no es Zoom. Ya. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Ya. Oye, esta es hora de estar durmiendo. Ya. Ya, pero no aquí, pues. Ya, en silencio, por favor, Luquitas. Gracias. Entonces nosotros no podemos pagar. Por eso Pablo escribió lo siguiente. Vamos a ir aquí a ver qué dijo Pablo. Biblia, Efesios 2, capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Uy, aquí tenemos, con este puro versículo tenemos para rato. Esto no procede de ustedes. Así que todos los orgullosines, autosuficientes, señores capaces como yo, que se quieren hacer las cosas bien y jugárselas y ganárselas porque son buenos, cooperamos. Porque no procede de mí, no puede salir de mí, sino que es algo que me ha sido dado, regalado, no se compra, solo se recibe o se rechaza. Nada más. ¿Ya? La gracia de Dios es que es un don. Eso es nada más, ni nada menos, ni nada más sencillo que la gracia de Dios es eso, un regalo inmerecido, un obsequio que usted no se merecía, ni yo me lo merecía, porque hemos sido pecadores toda nuestra vida. Hemos infringido las leyes de Dios. La conozca o no las conozca. Miren, en ninguna cultura mentir es bueno. En ninguna cultura robar es bueno. En ninguna cultura matar a personas indefensas o matar a alguien que nos ha hecho daño es considerado justo. ¿Ya? Y los seres humanos han arribado a esas conclusiones sin considerar a Dios. Imagínense si consideráramos a Dios. Pero somos tan soberbios los seres humanos que pretendemos poner nuestras propias leyes. Y bueno, y el hombre se marea, se pierde y también inventa más leyes. Siempre lo ha hecho. ¿Ya? Pero una cosa es certera. Usted y yo hemos pecado. Por lo tanto, no nos merecemos. No podríamos postular a tener nosotros por nuestra propia capacidad una relación correcta, íntima, perfecta, buena y ganarnos el cielo como quien dice. Por eso es que Dios ha querido Él darnos un regalo. Por gracia ustedes han sido salvos. Mediante, o sea, intermediando la fe. La fe, esa palabra que es tan importante. Mucha gente no ha tenido la fe suficiente o no la está teniendo, la fe suficiente para creerle al Señor. Y por eso es que la Biblia dice que la fe, al final, sin obra, está muerta, porque no sirve de nada que usted simplemente un día ve la película de Cristo muriendo en la cruz, llora, se emociona porque Cristo murió, porque murió por mí, hasta me siento culpable que Dios murió por mí. Que Cristo murió por mí, perdón. Pero si eso no me lleva a una acción que pudiese ser hacer algo que Dios dice, obedecerle, creerle y aplicar lo que el Señor me dice. Si Él me dice que soy perdonado, bueno, soy perdonado y ya está. Si Él me dice que mentir es malo, bueno, no voy a mentir más. Porque la fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque sin fe no le va a poder creer a Dios. Porque como no procede de uno, y la mayoría de nosotros quiere tener el control, quiere medir todo a ver si es verdad lo que Dios dice, le busca hasta la última coma a la Biblia para ver si es verdad que la Biblia dice la verdad. Bueno, el Señor es tan respetuoso que hasta eso lo ha permitido. Me encanta el testimonio de Josh McDowell por eso. Porque él quería tomar ese camino, quería rebatir lo que Dios dice, de lo que Dios dice en la Biblia, para demostrar que era mentira, y se leyó toda la Biblia y al final cayó rendido a la gente de las evidencias. Así que yo simplemente les informo, les cuento lo que Dios dice, ¿ya? Porque el origen de tanta inseguridad que vivimos los cristianos viene de no estar seguros de Cristo Jesús, ¿ya? Y partimos aquí en
que nosotros hemos sido salvos mediante la fe. Si yo creo realmente en Cristo y lo que la cruz de Cristo significa, entonces tengo esa salvación y listo. No procede de mí. No me la gano con buenas obras. Como dice el autor, hay que abandonar los propios esfuerzos por alcanzar la justicia. Y en su lugar creer que la muerte y resurrección de Cristo son suficientes para pagar por mis pecados y por la separación que yo tengo, producto de mi pecado, de Dios. Eso se llama ser justificados. Cristo me ha justificado. Por ejemplo, este ejemplo es bien simpático. Dice, una pareja comprometida puede saber intelectualmente que se quiere casar, ¿ya? Y probablemente se sientan muy enamorados. ¿A quién no le ha pasado? ¿Cuántas veces usted no se ha sentido enamorado? Estaban súper enamorados la pareja y tenían toda la intención de casarse, etc. Pero tener las intenciones no significa que el matrimonio ya está listo. No, probablemente las mariposas en la guata y todo eso a uno ya lo imaginariamente lo tienen allá. Pero hasta que voluntariamente dicen sí en el altar, o al menos en el registro civil, el uno hacia el otro, no están casados de verdad. Todo es una ilusión. Muchas personas les pasa, se encuentran en este punto en su relación con Cristo. ¿Ya? Piensan que es tan sencillo como estar enamorado, así como, ya, Cristo que es bueno, que murió y qué rico que murió por mí mis pecados, pero no le han dicho que sí. No le han creído completamente a Él y no se han comprometido realmente con Cristo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está el problema de la inseguridad. De hecho, tantas parejas, es bueno el ejemplo porque a tantas parejas les pasa que juntémonos nomás, porque en el fondo le tiene miedo al compromiso, po. Le tiene miedo a comprometerse y decirle, sí, yo te voy a ser fiel hasta la muerte. ¿Y si se pone pesada? ¿Y si no me gusta? ¿Y si tenemos problemas? ¿Y si peleamos? Entonces es tan parecido. Con Cristo, claro, uno le cree, le compra al Señor, dice, sí, qué bueno, oye, ya, pero hasta por ahí nomás. A nivel emocional, a nivel ilusión, pero no se ha comprometido profundamente en dar su vida a un compromiso de lealtad y fidelidad al Señor. Entonces, mientras eso no pasa nada, no hay amor, no hay una relación segura, no hay intimidad, no hay matrimonio saludable, al menos. Y eso es más o menos lo que ocurre en la relación con el Señor. ¿Ya? Por eso es que es importante, aquí voy a leer algunos comentarios. La Joanita dice, me siento muy insegura. El Jorgito Pablo dice, recibo la instrucción cuando me conviene. También dice la Joana Garay, me siento insegura a veces. Yo me siento inseguro, dice el Estebancito. ¡Wow, chiquillos! ¡Qué bueno saber! ¡Qué bueno poder saber para que podamos entonces pastorearlos y podamos ayudarlos a conocer y a poner la confianza. La pelotita siempre va a estar en su cancha, pero yo, por supuesto que puedo hablarles de Cristo y es lo que vamos a estar haciendo en estas clases. El Claudito Casanova dice, yo tengo tanta inseguridad que vivo y me paso la vida disculpándome, porque sé que todo lo hago mal, hablo de más, tomo malas decisiones, hago cosas sin pedir consejo, y así muchas situaciones que provocan una gran muestra de falta de autoestima y amor propio. Gracias, Claudito, por tu sinceridad y honestidad. El Estebancito dice, yo me enamoré muchas veces, pero nunca me resultó. Qué bueno que no te ha resultado, Estebancito. Muy bien. Súper bien. ¡Oh! Y está la Omi conectada. Bienvenida, Omita. Qué buena noticia saber que estás aquí. El Facebook me avisa aquí que tú te has conectado. Bienvenida, la Nora, o más conocida como Omita, nuestra Omi, nuestra querida Omi de la iglesia. Entonces, bueno, tenemos que pasar al siguiente nivel de no quedarnos en la emocional,
en el enamoramiento sencillamente de la guata de Dios. ¡Ay, qué bueno que Él murió por mí! La cruz murió por todas las personas. Sí, yo creo en Dios y Dios es tan bueno y todos estos conceptos que están incompletos. Les falta acción, decisión. ¿Mm? Me llama siempre tanto la atención cuando Jesús decía, el que quiera venir en pos de mí, el que me quiera seguir, el que me cree realmente, toma su cruz y sígame. Y el Señor se iba, procedía y se cambiaba de ciudad. ¿Ah? Por ahí un joven rico le dijo, Señor, pero espérame que voy a ir a hacer lo que tú me dijiste. Y no volvió. El Señor le dijo, vende todo lo que tienes. Y el joven rico le dijo al Señor que había cumplido todas las leyes de los profetas. Estaba con toda la lista de la ley, la tenía puros tickets según él. Entonces Jesús le dijo, ya, listo, no hay problema, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Nunca volvió. Nunca volvió. Y así muchas personas les pasó. Porque el que realmente le cree a Dios, el que le crea lo que dice, que realmente agradece y vive la realidad de haber sido perdonado de sus pecados, que tiene conciencia de que iba a la muerte derecha al infierno, entonces agradece que le dieron un regalo. Lo recibe, lo toma, cree y actúa. Comienza entonces a aplicar lo que ha creído. Eso es fe. Que la fe sin obra está muerta. Cristo nunca pecó. Vamos a leer algunos versículos muy importantes. 2 Corintios 5:21 dice que Cristo nunca pecó. Por eso es que Satanás no se lo pudo, el diablo, llevar al infierno. Porque no tenía de qué acusarlo. Otro nombre que tiene el diablo, que él es llamado el acusador. Ese es su pega. Él anda mirando en qué acusar a las personas. Te caché, te voy a acusar. Te voy a acusar con Dios. Y te la voy a anotar. Te la voy a tener anotadita. Él es el acusador. Entonces, ¿usted cree que Satanás, el diablo, no iba a estar pendiente a ver si Jesús pecaba? Estaba todo el rato ahí encima. Hasta lo intentó tentar. Ya, pero él mejor que nadie sabía que Cristo nunca había pecado, así que no se lo podía llevar porque era ilegal. No era legal. Y como Dios siempre ha respetado y ha hecho respetar las leyes, Cristo no pudo ir a la muerte eterna y venció la muerte, dice Pablo, que venció la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque nunca pecó. Cristo nunca pecó, asevera categóricamente Pablo aquí, entendiendo todo esto, y dice, pero Dios lo trató. ¿Quién lo trató como si hubiera pecado? Su Padre. Esto es, pero ¡pum! La cabeza explota cuando uno entiende esto. Pero Dios lo trató como si hubiese pecado. ¿Se fija usted que la Biblia dice que Cristo le habla al Padre en la cruz y le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Aquí está explicando Pablo, dice, Dios lo trató como si hubiese pecado, porque por supuesto que llevaba simbólicamente tu pecado y mi pecado, pues. Lo llevaba Cristo en la cruz. Y el Señor miró de arriba y no podía hacer nada, no lo iba a rescatar. ¿Podía? Claro que podía. ¿Cristo se podía bajar de la cruz? Claro que podía. Pero usted y yo no hubiésemos tenido nuestra oportunidad de ser salvos. Así de sencillo. Si a usted no le parece que esa es la mayor prueba de amor, como Cristo dijo, no hay mayor amor más grande que el dar la vida por sus amigos, la verdad es que entonces usted tiene un vacío de amor tremendamente grande, insaciable. Porque Cristo, no siendo Él ejecutor de ningún pecado, murió injustamente por todos. Y alguien dijo por ahí, bueno, por último se pudiese aceptar que alguien muriera por alguien bueno. No sé, por último, por salvarle la vida a un bombero. Que los bomberos hacen obra de caridad cada vez que hay un incendio. A ellos no les pagan. Pero dar la muerte por una persona que es un homicida. Por alguien que sea un ladrón. Por los malos que andan haciendo portonazos. Por un vándalo.
Cristo lo hizo por todos. Lo hizo por todos. De hecho, con mayor razón, por aquellos que cometen mucho pecado, porque donde hay mucho pecado, más gracia de parte del Señor. ¿Mm? Pero Dios, dice Pablo, dice aquí que Dios trató a su Hijo Jesús como si hubiese pecado. ¿Mm? Y Cristo quedó solo ahí, abandonado Él en su humanidad, cargando con el pecado. Y por eso dice que fue una muerte horrible, no solo en términos físicos. Es una muerte horrible en términos espirituales. Y Él cargó con el peso de tu pecado y mi pecado, potencialmente ahí representando a todo el pecado de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, a vida y por haber. Para que pudiéramos nosotros ser declarados inocentes. Solo para eso. Para que pudiéramos tener la opción, si la queremos tomar, si usted la quiere tomar, no es obligado. No sería nada de inteligente si no la quiere tomar, por supuesto, eso sí, pero no es obligado, no te obliga el Señor, porque está disponible. Si tú quieres la tomas, si tú quieres recibes el regalo y si no quieres, Dios lo va a tener ahí por un tiempo. Entonces, para poder declararnos inocentes, alguien tenía que pagar y fue Cristo y lo hizo injustamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenía que ser una persona que pudiese pagar el pecado. ¿Ya? Ahí está. Hebreos 9:12 lo dice. Cristo no entró al santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales. Cristo Jesús no estaba en la cruz derramando una sangre de otro animal como se hacía antes, sino que lo hizo para ofrecer su propia sangre. Y entró una sola vez y para siempre, y de ese modo, de una vez y por todas, nos libró del pecado. Así es, mis amados y amadas, y mis amigos y amigas que me escuchan hoy. Él se sacrificó. Esa es la palabra correcta. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios un sacrificio de sangre de otros animales, sino que su propia sangre. Porque tenía que morir. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? La paga del pecado es muerte desde ese entonces. Y Cristo tenía que morir. Fíjense que Cristo, Jesús, no era hombre siempre. No siempre fue hombre. Antes de ser 100% hombre, estaba con el Señor, la diestra del Dios Padre, disfrutando de todas sus magníficas características, de sus diosidades. No tenía límites, salvo los que Dios mismo se autoimpone: la justicia, la rectitud, el respeto, la bondad, la misericordia y todas las que podríamos mencionar. Pero el Señor Jesús se despojó a sí mismo ¿de qué, por ejemplo? De tener una ilimitada condición física. Se redujo a un cuerpo humano, que se duele cuando se pinchaba el dedo con una aguja ahí, tomar una rosa y agarrarla de la espinita. ¿Le dolía al Señor Jesús? Sí, le dolía también. ¿Se sintió tentado por el sexo opuesto? Sí, también fue hombre. ¿Tuvo que someterse a la instrucción de su papá y su mamá? También. ¿Por qué? Porque de su magnificencia se redujo el Señor Jesús a algo parecido, muy, muy, muy semejante al Adán. Se redujo. Tomó forma, una nueva forma de hombre, pero la palabra clave aquí es forma de siervo. Pucha, que hay que aprender humildad, ¿no es cierto? Aquí me dan ganas de irme por ese lado, pero Cristo tomó forma de siervo para servir. Pudiendo tener todo el poder de no hacerlo, lo hizo voluntariamente. Se achicó, se disminuyó y se hizo semejante a los hombres. Y fue entonces Cristo 100% Dios y entonces 100% hombre. Y en esa condición, en ese estado,
siendo hombre como usted y como yo, con todas las implicancias de eso, ¿ah? Como dice ahí la Panchita, no se entiende. Él sabe lo que es ser tentado y ahí está el registro de la tentación máxima que tuvo Jesucristo de parte del diablo, después de estar ayunando 40 días y 40 noches. Viene el diablo y lo tentó, ahí está registrado. ¿Ah? Y cómo lidió con los seres humanos, cómo los supo llevar con tanto amor, tanta gracia, cómo supo llevar los desacuerdos, cómo supo enseñar. Fue un ser humano pero espectacular, el más maravilloso y hermoso de todos. El que no se enamora de Jesucristo es porque no ha cachado cómo Él era nomás. Pero Jesucristo le caía bien a todos, excepto a los religiosos. A ellos no les caía bien. Les daba lo mismo si Jesús si es el Hijo de Dios o no. No, lo importante aquí es que Él no puede venir a decirnos lo que tenemos que hacer, dijeron los religiosos. ¿Cómo se cree Dios? En vez de haberse ocupado de indagar en sus escrituras, a ver las profecías, a ver, oye, pero puede ser verdad. Como alguno por ahí dijo, miren que podemos estar peleando contra Dios por esto. Miremos bien. ¿Ah? No, la mayoría de los religiosos no le quiso creer nuevamente la fe, creerle al Señor. El mismo problema que había en el huerto del Edén, con Adán y Eva. Así que Él se redujo a ser humano, a hombre, para que pudiéramos creerle, pues. Para que nos pudiéramos nosotros saber empatizados, tanto que no importa esa palabra, ¿no es cierto? Pucha, que no nos gusta que no nos empaticen. ¿Ah? No nos gusta que no nos entiendan, pues. Bueno, el Señor lo entiende y la entiende y me entiende. El Señor no se entiende. Por eso es que se rebajó, vivió, tuvo la experiencia humana y sin pecar pagó el precio por el pecado. Así que aunque no pecó, sabe lo que es vivir las consecuencias del pecado. Y por eso creo que con mayor razón Jesucristo cantó victoria cuando venció a la muerte y dejó la iglesia con tanto amor establecida para que de ahí en adelante todo el mundo, tú y yo, pudiéramos acogernos a su plan de una manera amplia, ya no solamente en un territorio tan acotado allá donde vivía el pueblo de Israel, sino que para todo el mundo. Una explosión ahí de amor, un plan magnífico para todo el globo terráqueo. Es que el Señor es muy bacán, siempre Él ha querido mostrar su amor y su gracia como lo hizo en el huerto del Edén. Por eso es que yo pienso y digo, es que es tan ilógico pensar que Dios no tiene buena intención, que Dios no quiere amarme, que Dios no quiere que le crea, porque se ha esforzado en mostrar su misericordia y su amor. Este versículo ya lo leímos, este versículo. Ahí está este magistral, 1 de Pedro 3:18. Ahora Pedro hablando. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos hacia Dios, para llevarnos a Dios. En el relacionado, todo de nuevo. En el relacionados hablamos de un puente, ¿no es cierto? Los que están haciendo relacionados lo saben muy bien. El puente, Cristo establece el puente entre usted y Dios, un puente. ¿Cómo lo hace? Con la muerte, el sacrificio expiatorio en reemplazo de mi sacrificio. El justo por usted que es injusto. El justo Cristo por yo, Daniel Quiroga, que soy también injusto. Y lo reconozco. ¿Ah? Con la finalidad de ¿qué? De llevarnos, de darme la oportunidad, de decirme, Daniel, ven, yo te llevo, ven, créeme que yo morí por causa de tu pecado y tu maldad. Para que tú tengas una relación estrecha con Dios. Ya no hay más estorbos. Yo pagué por tu pecado. Está bueno el video del buenómetro, que están en relacionados también. No se pierdan aquellos que vienen llegando, que quieren conocer al Señor realmente. Pidan el relacionados para que pueda tener la profundidad de toda esta información en largo, varias clases dedicadas a explicar todo esto.
Es súper importante. Ay, así que de haber alguna duda respecto si ha aceptado de manera real la muerte sustituta. Sustituto significa que Él se puso por mí. Donde yo tenía que estar, Él estuvo. ¿Ah? Si usted tiene una duda en aceptar esa muerte sustituta de Cristo, ¿ya? Que pagó por la ira justa de Dios por causa del pecado, ¿ah? Tome tiempo entonces y haga una oración como esta. Y con esto ya vamos a ir terminando esta clase de hoy. Con esta oración. Ahí está cargándose. Así que si tú tienes dudas, si todavía no estás completamente seguro, si todavía no estás completamente segura de lo que Cristo ha hecho en la cruz, de que te ha liberado, te ha dado libertad de la muerte eterna, que te ha comprado una vida nueva, que te ha amado de una manera inimaginable, si hasta aquí no te ha bastado la prueba del amor de Cristo. Si no basta esos actos de amor, que dar su vida por sus amigos, de dar su vida por sus seres creados, que más encima no nos merecíamos que Dios hiciera eso. No nos ganamos por nuestro mérito que Cristo hiciera lo que hizo, pero Él lo ha querido hacer igual, por causa de darnos a nosotros la libertad de poder escoger, la libertad de ir al Señor. Si todo eso no ha sido suficiente, entonces vuelve aquí, vuelve a las bases, vuelve a la cruz. El primer amor, el amor de Cristo. El cristiano se hace y nace cuando le cree a Cristo y cuando se sabe amado, cuando ya no tiene duda de la contundencia del amor del Señor. ¿Ah? La tía Mili me pregunta, y pensar que si el Señor no hubiese hecho ese tremendo sacrificio, ¿dónde y cómo estaría yo? Buena la pregunta, pues, Milita. Perdida, perdida, perdida y sin esperanza alguna. Toda la razón, Milita. Si Cristo no hubiese hecho lo que Él hizo en la cruz, usted y yo no tendríamos opciones de un futuro mejor. O al menos tendríamos que hacerlo como todos los seres humanos lo tratan de hacer en este planeta, los que no tienen a Dios, a través de el dinero, significado para la vida. O sea, ¿cómo lo encuentro sentido la vida? Con dinero, con universidad, con estudios, con ser alguien, ya sea lo que eso signifique, con ser alguien, siendo bueno, siendo simpático, casándome, teniendo hijos, y eso, listo. Está listo el propósito para la vida. Pero eso no te da la vida que uno quisiera tener. Aunque uno lo quiera tener, no lo va a obtener así. Es a través de Cristo que uno puede obtener la vida eterna y abundante que Él nos quiere dar. Por eso a mucha gente no le funciona la religión, porque la religión te pide hacer, ser bueno, pero ¿y dónde queda Cristo en todo eso? ¿Dónde queda Jesús en todo eso? Por supuesto que el fruto natural de una relación de amor donde agradezco tener como padre al que sabe perfectamente cómo vivir, al que me da los consejos más sabios, la respuesta apropiada a ese Dios es obedecerle. Pero le obedezco porque le creo. Le obedezco porque confío en Él. Aunque esté inseguro en la vida porque tengo miedos, y es válido tener miedos, no es pecado tener miedos, puedo confiar en el Señor. Puedo aprender a confiar en Él porque yo le creo que Él me ama, pues. Yo le creo que su sangre sí la derramó para darme a mí una vida nueva. Para que yo pueda vencer mis miedos, para estar seguro de una nueva vida, seguro de un futuro mejor, de una esperanza. Y que la estoy sintetizando, pero la Biblia es muy concreta en cuanto a eso. Entonces, si todavía tú tienes las dudas, vuelve a Cristo. Yo te voy a acompañar con una oración y después vamos a cantar y terminamos esta clase. Pero hay que volver a Cristo, hay que volver a la cruz, lo que eso significa para ti. No es lo que significa así para los demás, es lo que para ti pesa la cruz de Cristo.
Si le crees a Cristo, si realmente te conviertes a Él, entonces la respuesta natural es seguirlo, amarlo, desear lo que Él desea, querer lo que Él quiere. ¿Ah? Tomar sus enseñanzas y capturarlas y querer aplicarlas. Y me voy a equivocar, pero no importa, lo voy a volver a intentar porque sé que me ama. Voy a vivir centrado en Él. Como el Señor le dijo a una iglesia en Apocalipsis: tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. El amor por Cristo. El que puede cambiar la vida de una persona, Cristo. Oremos, ¿ya? Acompáñenme ahí donde sea que estén. 1 minuto para orar nada más, pero hazlo honesta y sinceramente. Señor Jesús, te necesito. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Que tengas el primer puesto en mi vida. Eso significa que tú seas mi Señor. Acepto tu muerte en la cruz como el pago completo por mis pecados. Como el pago completo por mis pecados. Gracias por darme nueva vida. Ayúdame a creer en la comprensión de tu amor y tu poder, para que mi vida pueda darte honra. En tu nombre, Jesús. Amén. Hasta aquí dejamos la clase de hoy, chiquillos. Los animo a volver a Cristo. Los que quieran pueden acompañarme en esta canción. Tú llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor, por mi rebelión, azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Varón de dolores, usted desechado en todo quebranto, experimentado como un cordero al matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración.
Ay, así es, chiquillos. Por sus llagas hemos sido nosotros limpiados, sanados, rescatados, salvados. De Cristo se trata el cristianismo, no de nosotros, de Cristo. Vuélvete a Cristo, créele a Cristo para que cambie tu vida. Todo lo demás viene añadido. Ser bueno no es ser cristiano, chiquillos. La respuesta correcta, sí, es responder con obediencia, con el deseo de honrar a aquel que dio su vida por nosotros. Pero no nos engañemos. Cristianismo empieza en Cristo. Así que los animo, los invito a todos a reflexionar en esto. Si estas verdades, si estos versículos, este texto bíblico que estamos estudiando, la historia de Adán y Eva, no te han sido suficientes, no te ha aclarado la película, todavía tienes dudas, todavía estás inseguro de lo que Cristo ha hecho por ti, todavía no te pesa, entonces también puedes pedir ayuda. ¿Cómo sabrán si nadie les predica? ¿Cómo podrán creer si nadie les dice todo lo que implica la cruz? Este curso trata siempre de lo que Cristo ha hecho. Vamos de aquí en adelante a hablar mucho, recordar siempre de lo que Cristo ha hecho. Pero si tú necesitas que alguien te explique mejor, si tienes dudas, si no te cuadra, también es válido preguntar. Si estás en el relacionado, pregunta. Si necesitas un consejo, busca ayuda. Porque lo que Dios más quiere, lo que Dios más desea es que tú puedas salvar tu alma acudiendo a Dios a través de Cristo. Y lo hace porque te ama. Y si no le crees que te ama, si todavía no te basta su amor, entonces vuelve a Él. Vuelve a Él. A ver si le puedes creer. El maestro es quien te puede convencer. Hasta aquí dejo la clase, chiquillos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por sus respuestas, por sus comentarios. Aquí estoy leyendo. Estaban cantando conmigo ahí, algunas llorando. Gracias, Jesús, maravilloso Jesús por amarme tanto. Yo me estoy conteniendo las lágrimas aquí. Voy a apagar la cámara para cantar esta canción de nuevo y llorar. Jesús quedó molido, dice la Panchita. Gracias, Señor, por tanto amor, no lo merezco. El Ale que dice, cada día me siento más egoísta al saber que Jesús dio toda su vida por mí y yo soy tan desobediente. Bien, Ale. Gracias, Padre, dice la Dinorita. Gracias, Dani, por la clase. Gracias a ustedes, chiquillos. Nos vamos con la canción nuevamente, otra vez. La voy a cantar yo solito aquí, calladito. Cántela usted también ahí, después cierro la transmisión. Un beso, les amo. Hasta la próxima clase.